Sobre la historicidad, la racionalidad de la historia y el problema de la historia y la verdad, ¿no? Están vinculados. Entonces, en el año 50 se publica justamente Historicismo y Existencialismo, en la primera edición. Posteriormente hay una segunda corregida en el 60, que es cuando ya lo imprime el Fondo de Cultura, y después fueron solo 2 reimpresiones, ¿no? Entonces, es el libro en el que, bueno, Nicole se dedica a criticar otros sistemas filosóficos, son como reseñas críticas, bueno, algo más que reseñas, pero obviamente tiene un sentido sistemático para lo que él está desarrollando y ha venido desarrollando desde la psicología de las situaciones vitales, ¿no? En el año 41, que es su tesis doctoral que trae bajo el brazo cuando llega a México. Aquí se doctora y por eso él pues no alcanzó a doctorarse allá en España, con lo cual pues no tuvo que ir a Madrid a la Complu a doctorarse, porque no había doctorado más que en Madrid, y todo el mundo por eso pasaba por los seminarios de Ortega y Gasset, que pues era como el gran patriarca filosófico en esa época, ¿no? Entonces esa diferencia es importante porque pues, nunca hubo un contacto directo, que yo sepa, de Nicole con Ortega, pero sí la influencia que Ortega ejerce en muchos pensadores, y particularmente pues en el que era el discípulo más directo y más importante, que fue José Gauss, ¿no? Cuando llega a México. Y Gauss no solo continúa en parte la obra orteguiana, sino la defiende y está fundamentalmente de acuerdo con él. Ahora hay que decir que la obra de Ortega es muy variada, tiene distintos periodos, hoy está muy bien estudiada, está publicado todo lo que Ortega publicó. Hay muchos, en los archivos yo los vi, todavía hay muchas notas, pero son dispersas, y lo que sí se nota es que Ortega lo mejor de su filosofía lo produjo al final, como suele suceder en muchos filósofos, pero bueno, no en todos, ¿no? Pero desde la década del 40, que se va a Lisboa, entre comillas, exiliado, es la época más fructífera de Ortega y donde se trabaja más sistemáticamente. Llega, y uno de los libros que todavía sí logra reseñar en Nicole es Historia como Sistema. La filosofía de la historia de Ortega está repartida en varios textos, desde El tema de nuestro tiempo, del año 23, Las Atlántidas, del año, yo no me acuerdo, y creo que Nicole sí cita Historia como Sistema, que es, para la redundancia, pues el texto más sistemático sobre la idea de la historia en Ortega y Gasset. Las Atlántidas fue del año 29. Y sí, creo que no alcanza a citar Historia como Sistema, pero bueno. Y bueno, esa relación con Ortega y Gasset marca mucho el derrotero de la filosofía de Nicole en esa primera etapa, en una confrontación crítica en que Nicole trata de superar y diferenciarse no solo del estilo de Ortega, en donde tenía muchas críticas al estilo ensayístico, muy literario de Ortega, que Ortega tiene una pluma excelente, y Nicole cree que en muchas ocasiones es muy superficial o muy ligero en los conceptos, porque prefiere la elegancia del estilo, ¿no? Y el carácter pues más literario que la precisión conceptual, dice Nicole, ¿no? Pero también tiene discrepancias de contenido, discrepancias filosóficas profundas, y sobre todo en cuanto a la lectura y apropiación de la obra de Dilthey. De Wilhelm Dilthey.
que va a ser la filosofía de la historia que en ese momento es muy influyente, no solamente en el mundo germánico, sino en el mundo hispánico, por obra de la traducción que las traducciones que promueve Ortega en la revista del Occidente. Ortega Corsán es el gran difusor de la filosofía alemana en España y después en toda Hispanoamérica. Bueno, pero en historicismo y existencialismo no solo Nicole va a abordar las filosofías más recientes, pues, contemporáneas de Ortega, y no contemporáneas, pero inmediatamente anteriores de Dilthey y de Bergson, y por supuesto las grandes filosofías de la historia, principalmente la de Hegel, ¿no? Habla desde Vico, etcétera. Pero el problema es que para Nicole en ese momento hay una crisis teórica en la manera de concebir la relación entre historia y verdad, o historia y verdad científica, digamos, ¿no? Y el debate que introduce Dilthey ya desde los finales del siglo XIX consiste en la distinción entre las ciencias de la naturaleza y las llamadas ciencias del espíritu, que esto de la Geisteswissenschaften es una mala traducción, ciencias del espíritu, debe ser ciencias humanas o ciencias incluso de lo social, porque Geist en alemán solemos traducirlo por espíritu, pero no es solamente espíritu, ¿no? En todo caso, como traducen, por ejemplo, la fenomenología del espíritu de Hegel en inglés, philosophy of mind, pues, filosofía de la mente, que eso es lo que es, ¿no? Y eso ya implica una cierta lectura de esos conceptos en la tradición alemana, como se virtieron en la tradición hispánica e hispanoamericana. Entonces Dilthey ya establecía esa distinción, dice, una cosa es la explicación científica de la naturaleza y otra cosa será la comprensión histórica que tienen que hacer o que desarrollar las ciencias humanas, las Geisteswissenschaften, ¿no? Que es un sentido más amplio. La comprensión implica un proceso de recuperar la experiencia propia de personas y de pueblos, que esto está más difícil, ¿no? Es una generalización al fin y al cabo. Que bueno, cuando uno lee a los autores y se hacen investigaciones más biográficas de la biografía, como decía Nicole, de las ideas, ¿no? Y que es evidente que la obra de un autor o de una autora está vinculado a sus experiencias de vida, ¿no? Sí o sí, o sea, no quiere decir que se reduzca a, pero está vinculado. Ya reproducir la experiencia propia de un pensador, una pensadora, pues ya implica un trabajo muy fuerte hermenéutico, en el que se pueden cometer muchos errores de interpretación o equivocaciones o transposiciones o visiones anacrónicas, si se trata sobre todo de personas de otras épocas muy pasadas, ¿no? Entonces, Dilthey pues, nos va a plantear un problema muy serio, o sea, ¿cómo es eso de reconstruir la experiencia histórica, ¿no? De cómo concebimos, es un proceso mental, ¿no? Cómo concebimos, en el sentido amplio, subjetivo, intersubjetivo, espiritual, ¿no? Cómo concebimos la experiencia histórica, cómo nos damos cuenta y narramos la historia, porque la historia pues, es claramente narrativa. No tiene que estar escrita para decir que hay una narratividad histórica. Todos nosotros pues, tenemos una biografía que recuperamos en la memoria más o menos, que mantenemos, y por cierto, si perdemos la memoria, pues acabó la historia personal, se desvanece, ¿no? Desaparece. Depende de la memoria personal. Y de hecho, en el caso también de la historia escrita, de la memoria colectiva de las naciones, de los pueblos, como se dice, pues si esas obras nadie las lee, nadie las estudia, también desaparece la memoria histórica, porque no existe la memoria colectiva como tal. La memoria es un proceso biológico singular. Existen los textos, pero tienen que ser leídos e interpretados. Y a veces se pierden, a veces son quemados, ¿no? ¿Qué pasó con todos los vestigios y los documentos y textos, en sentido general, de los pueblos mesoamericanos? Fueron destruidos, quemados, desaparecieron, se los llevaron, pues, se quemó literalmente la historia de esos pueblos, ¿no? Porque ya no hay manera a veces de recuperar
la experiencia vivida de la gente. Entonces, el concepto de Dilthey es la experiencia vivida, que es el Leibniz, ¿qué? Ya no me acuerdo. Por ahí va a aparecer el concepto, te les digo. Y esto plantea un problema filosófico muy interesante porque entonces, tratando Dilthey en general de construir una, digamos, muy a la kantiana crítica de la razón histórica, de descubrir cuál es la racionalidad del proceso histórico, de que hay unos patrones, digamos, una estructura mental, ¿no? Un tanto priorística. La consecuencia quizá inevitable que el propio Dilthey no hubiera querido es que sí resulta una suerte de relativismo histórico que se va a hacer muy fuerte. Entonces es lo que llamamos historicismos. Cuando decimos historicismos, pues hasta donde yo sé, seguimos hablando de teorías relativistas de la historia, ¿no? Que encierran la experiencia de la historia, el significado de los hechos históricos, de la experiencia vivida, en un momento determinado a un grupo de personas determinado, a una nación, a un pueblo, a una persona, ¿no? Y entonces, por ejemplo, alguien te puede decir, yo soy el único que sé narrar mi experiencia histórica. ¿De veras? Luego uno no sabe, ¿no es cierto? ¿No? O le contaron cosas, o no puedes procesar, o no entendiste nada. La propia persona no es el sujeto de su propia historia, eso es increíble, ¿no? Esto me lleva a decirles que, bueno, también colectivamente no es cierto que los pueblos tienen una clara conciencia de su historia. Hay un montón de mitos, tergiversaciones, justo porque las narraciones pueden ser manipuladas, los documentos pueden ser manipulados o destruidos o cambiados o falsificados incluso. Y entonces ni las personas ni los colectivos tenemos una idea clara del proceso histórico real, por decirlo así, de lo que ni siquiera vivimos, ¿no? Entonces esto nos lleva a una relativización que puede ser extrema, y es el problema para Nicole. Entonces dice, el historicismo relativiza la historia porque diluye la posibilidad del conocimiento objetivo de los hechos históricos, y lo que llama el existencialismo, como la posición contraria, que individualiza demasiado, pero también diluye en la relatividad acá de la experiencia personal, ¿no? El proceso histórico que siempre es colectivo. Porque toda vida, toda biografía, pues se da en un contexto social, ¿no? Esto es obvio. De tal manera que, por ejemplo, en las buenas y grandes novelas se suelen cruzar la historia personal con la historia colectiva, ¿no? Y uno entiende mejor la vida de alguien, de un personaje verídico o ficticio, comprendiendo el contexto histórico, ¿no? Entonces, tanto una posición que Nicole va a llamar historicista como las posiciones existencialistas, y ahí ubica pues a Heidegger, ¿no? Acaban por relativizar la historia de una manera pues problemática, por lo menos, que parece diluir la posibilidad de un conocimiento objetivo o de hablar de una ciencia de la historia o de realmente poder recuperar la experiencia histórica, ¿no? Y esto es lo que empieza a ver Nicole, sobre todo en el presente. No me voy a referir a Hegel porque eso lo va a hacer Aldo. Pero bueno, Hegel lo que nos heredó rápidamente, grosso modo, es que hay una estructura priorística muy fuerte, ontológica, metafísica de la historia, que él predetermina, y parece que los hechos se tienen que adecuar a esa estructura, ¿no? Más que hacer un seguimiento empírico de cómo suceden los hechos, ¿no? Entonces, en la visión historicista, típicamente la que acaba formulando Dilthey, se observan mucho los productos de la actividad humana, que no solamente son cognitivos, todos los productos culturales, simbólicos, ¿no? Y se suele separar entre una especie de estructura priorística que se mantiene inalterada y
de la variabilidad de los productos históricos. A esto Nicole va a responder entonces que no, hay que ser radicales y pensar que la historia implicaría el cambio ontológico del ser humano, ¿no? Que la variabilidad de productos culturales, lenguas, sistemas jurídicos, mitologías, filosofías, es producto del cambio completo del ser del hombre, como dice Nicole. ¿Qué significa eso? ¿No? Es una tesis fuerte. Quiere decir que entonces hay una continuidad en la historia. Uno de los problemas del historicismo es que nos lleva a las derivas relativistas, es que hay discontinuidad y, como va a decir después, mucho tiempo después, Thomas Kuhn, inconmensurabilidad entre distintas etapas o procesos históricos. Cuando Dilthey va razonando sobre los esquemas de la famosa concepción del mundo, la Weltanschauung, describe 3, 4 formas como estructuras básicas, ¿no? El naturalismo, el idealismo subjetivo, el idealismo objetivo, etcétera, que son inconmensurables, que no se pueden mezclar y que acaban definiendo tanto el carácter de filosofías como el carácter de épocas y el carácter de personas, ¿no? Entonces, alguien resulta que es un naturalista en el fondo y va a pensar siempre en términos de causas naturales y a buscar reducir todo a fenómenos observables, como hace la ciencia moderna, por ejemplo, ¿no? Entonces, el naturalismo no es una simple posición filosófica, es una forma de vida, casi, no es una posición de vida que se ha dado a lo largo de la historia, dice Dilthey, y esa es como la estructura invariable, ¿no? Y ya el naturalismo en la época moderna, pues es el naturalismo reductivista en las ciencias físicas, ¿no? Que pues son la física, la química, la biología, ahora las neurociencias, ¿no? Que tienden a reducir todo a los esquemas y elementos materiales, ¿no? Con los que tienen que explicar empíricamente las cosas. En cambio, una posición de idealismo subjetivista es todo lo contrario, ¿no? O sea, ve la realidad solo desde el punto de vista de las ideas, ¿no? Y puede llegar al extremo, por ejemplo, de un Leibniz, que te dice que no existen las sustancias materiales, sino todas las sustancias son espirituales. Y hay una pluralidad de sustancias, que es una idea muy extraña, ¿no? Que es la visión pues, más cercana a la tradición, aquí sí, religiosa, espiritual, judio-cristiana, ¿no? De ver que hay un algo más, otra cosa, otra sustancia, ¿no? Y se afirma la separación del alma o del espíritu con respecto al cuerpo y la materia y tal. Y eso también es una forma vital de ver la realidad y que ha estado presente siempre. Entonces, estas estructuras históricas que encuentra Dilthey pues son como invariantes y acaban dispersando, por decirlo así, fragmentando la estructura o el suceso continuo de la historia en discontinuidades, pues, ¿no? Que se van reactivando, reiterando en el tiempo, ¿no? Como que van resurgiendo. Con lo cual, pues, también una pregunta que hay que hacer es que, entonces, ¿cuál es el sentido de la historia? ¿No? Pues, como que no va a nada, porque cualquiera de estas concepciones del mundo es igualmente completa, valiosa o incompleta o sesgada, ¿no? Porque va a depender, pues, casi del carácter psicológico, tanto de la persona como de los pueblos, e incluso de la filosofía. Y esa idea, fíjense, está expresada en la idea de Gauss de la filosofía. La filosofía no es más que una confesión personal, es una visión personal de la realidad, punto. No hay verdades filosóficas, no hay una epistemología profunda, no hay una historia de la filosofía objetiva, cosa que extraña que un profesor que enseña historia de la filosofía diga esas cosas, ¿no? Entonces, ¿para qué traducía textos filosóficos? Cuando en el fondo es más radical que Dilthey, ¿no? O sea, cada Weltanschauung es individual. Cada persona construye una visión del mundo y depende del genio, incluso literario, estilístico de la pluma, es que pueda comunicar bien sus ideas o no, como un Ortega, ¿no? Sí, entonces está siempre ese peligro de ese relativismo, escepticismo, de alguna manera, o subjetivismo de la lectura de la experiencia histórica. Entonces, por un lado, el historicismo
para Nicole, pues cae en ese tipo de relativismos y fragmentación discontinua de la historia. Entonces, cuando Nicole dice, habrá que asumir que en la historia el ser entero del humano cambia, eso significa que hay continuidad, ¿no? O sea, que en la historia no se borra todo, para empezar, que el pasado no es la anulación de algo que ya no existe, sino es la presencia de algo que viene de atrás, ¿no? Que viene de tiempo atrás. Eso lo sentimos todos. Y nuestra propia experiencia personal. No somos los mismos que hace unos años, ni siquiera que ayer. Y sí somos los mismos, diría Heráclito, ¿no? Pero desgraciadamente no somos lo mismo justo en aquello que no nos gusta. Lo encontramos en esos rasgos que permanecen, ¿no? De carácter, de experiencias que no se borran de la memoria. La memoria es así, es muy traicionera. Olvida muchas cosas, pero recuerda algunas cosas que ni uno no quiere recordar. En la crítica de la razón simbólica, cuando habla del no ser, ahí Nicole estratifica o hace una tipología, digamos, de formas de no ser, y una es el pasado, ¿no? O sea, el pasado ya no es, pero no es en el sentido de ya desapareció, no existe, que esa es la tendencia natural. Uno dice, pues el pasado ya no existe. No, el pasado existe. Y el pasado es, ese no ser es, ¿no? Está activo y se activa todo el tiempo. Y aunque tú no quieras, regresa como una maldición, ¿no? Porque no desaparece en la memoria incluso. Y hay otra forma del no ser que dice Nicole, que esto yo digo en un artículo sobre el exilio de Nicole, que es la experiencia propia del exilio, que es, dice Nicole, aquello que no es son las alternativas abandonadas, lo que no pudiste ser, lo que no pudiste realizar, lo que querías y planeabas y ya no se pudo, por un accidente, como una guerra civil que te obliga a salir de tu país corriendo. Y él lo dice, ¿no? Y siempre lo dijo con, pues sí, con cierto dolor, ¿no? Si yo tenía pues, una idea de hacer filosofía y la vida política y tal y cual, cosa que eso nunca pude más hacerlo en México. Y siempre dijo, bueno, yo agradezco mucho y aquí he vivido muy bien, me he recibido todo y he hecho toda mi obra, pero eso que yo quería hacer no se pudo. Entonces resulta que hay una parte del no ser en el pasado que es lo que no se pudo lograr. Y eso en la vida individual y también colectiva es muy potente. Y es una forma que muchas de las filosofías de la historia no piensan, ¿no? O sea, como esas posibilidades no realizadas que se quedan meramente en potencia, que nunca se actualizan, pero que siguen haciendo mella, digamos, como algo que eso, pues, como decimos, que pudo ser y no fue. El hubiera sido. Y ahora ¿saben que hay un género? No están los colegas de historia, pero hay un género que le llaman ucronía. Ucronía, que es, lo hacen historiadores profesionales de imaginarse hechos alternativos en la historia. El qué hubiera pasado, sí. Y hay en particular una novela no tan buena de Lorraine Binet, creo que se apellida Binet, que se imagina el proceso de la conquista de América al revés. Entonces se imagina que Atahualpa Yupanqui construye una flota enorme y entonces invaden España y domina España y se convierte en el rey de todos los españoles, ¿no? Entonces existe esa posibilidad, ¿no? O esa serie famosa que surge de una novela de Philip Dick, aquel de Blade Runner, ¿se acuerdan? Que es un escritor de ciencia ficción fabuloso, era un tipo muy loco, y muy genial, el hombre del castillo, que se imagina qué hubiera pasado si la Alemania nazi hubiera ganado la guerra y hubiera dominado la mitad de Estados Unidos y Japón la otra mitad. Entonces la costa oeste, California sería toda japonesa, oriental, y luego entrarían en guerra y la parte este sería la parte alemana, ¿no? Y es genial la novela y la serie quizás no es muy buena, pero la novela es genial. Entonces, resulta que uno se puede imaginar otros hechos de la historia, alternativos, porque están ahí como posibilidad y están latentes. Pero lo peor es esto, que esas posibilidades a lo mejor sí se pueden actualizar. Mientras hay vida, digamos que luego será lo más terrorífico, que es como le dicen a la gente, tampoco ¿cómo es esto de que no desees, no quieras que todos tus deseos se cumplan, ¿no? Porque ¿qué vas a hacer?
Una cosa es desear o anhelar una posibilidad que se perdió. Eso es. Puede hacerte realidad y ahora qué haces, ¿no? Bueno, entonces, eso para decirles que hay una complejidad mayor en el proceso de la historia que Nicole empieza a atisbar ya desde la psicología de las situaciones vitales. Con la estructura que él propone, una forma en el análisis individual de la vida de cada quien, ¿no? De las biografías, de 3 caracteres: la libertad, la necesidad y el azar, ¿no? Que ¿cómo se llama? Se plasma en el carácter, el destino, muy a la griega, y lo occidental, ¿no? Porque el azar, claro que opera en la historia. O sea, uno puede explicar los hechos y decir que hubo hechos como que eran necesarios o que tarde o temprano iba a suceder tal, ¿no? O sea, las revoluciones políticas, económicas y tal, pues ya al tiempo y de manera anacrónica se ven después como necesarias. Dices, esto claro que iba a ocurrir, sí o sí, ¿no? Estaban dadas todas las condiciones y faltaba simplemente un hecho fortuito para que sucediera, ¿no? O las guerras, que de hecho pues son buscadas, ¿no? O sea, las guerras no suceden por accidente, son intencionales, ¿no? Todas las guerras, desde la guerra que libra ¿cómo se llama? Griegos y persas, o griegos y espartanos, ¿no? O lo que se narra en la Ilíada, pues es todo intencionado, ¿no? De un truco ahí para llevar a la guerra a los enemigos, pues raptándole a la reina, nada más y nada menos, ¿no? Como no iban a entrar en guerra. Y entonces, pues resulta que hay cosas en la historia que parecen no tan accidentales. Sin embargo, los hechos se dan siempre en un cruce fortuito de causas. Y muchas veces los planes de la gente, de los estados, de los soberanos, pues no se cumplen porque suceden cosas inesperadas, intempestivas, en el cruce de causalidades, que se explican desde una visión, si quieren, física, y hasta biológica, ¿no? Pero que uno no puede predeterminar. Entonces esa es la riqueza de la historia, que tú puedes anticipar escenarios, pero nunca puedes saber cómo se van a dar los hechos porque hay azar, hay accidente, junto con necesidad. Si hubiera pura necesidad sería muy fácil, y si hubiera puro azar también, porque tú dirías, pues ya no hay nada que hacer. Todo es azaroso, pero resulta que no todo es azaroso en la historia, ¿no? O sea, intuimos que hay una racionalidad, que hay un orden, una regularidad en la historia, que ese es el problema que ya se plantea en Dilthey, en Hegel, en todas las filosofías de la historia que se respeten, pues están tratando de encontrar cuál es el orden, ¿no? De por qué suceden los sucesos, por qué suceden los hechos, pues los fenómenos, tal como sucedieron. Y eso es que ha sido siempre la pregunta. Ajá. Y justo eso, creo que es donde, como bien dices, que aporta un giro de tuerca a la reflexión sobre la historia, porque claro, en efecto, incluso desde Leibniz, claro, en Leibniz el cosmos entero está determinado, causalmente, parte de que la razón podría rastrear algo así como las cadenas causales para determinar todo y sentir todo está dentro de para Leibniz, el azar está fuera, digamos, de la sociedad. Pero es interesante que es como una especie de rescate de lo que los renacentistas también llamaban fortuna, precisamente. El propio Maquiavelo, cuando habla de los príncipes, de las recomendaciones que hace al gobernante, dedica un capítulo particular diciendo que tienes que también poner atención a la fortuna, todo lo fortuito que no puedes prever y puedes aprovechar. Además, exactamente. O sea, puede ser muy contrario a ti, pero también muchos hechos accidentales te favorecen. Te puede favorecer, claro. ¿No? Y entonces ahora resulta que sí, la visita de una de las novias del capo Máximo en México resultó en la oportunidad de oro para irlo a atrapar en un paraje medio en el campo, donde se podía atacar abiertamente, y entonces se puso de pechito, ¿no? Y no vio que la fortuna lo iba a desfavorecer. Que lo estaban siguiendo, obviamente, y entonces ese hecho accidental, ¿no? Azaroso aparentemente, pero que sigue a otra necesidad, la necesidad pues, de tener vínculos humanos, afectivos. Todos los capos tienen su corazoncito. Y resultó fatal para el hombre.
¿no? Y así la historia, o sea, todos los grandes, ¿cómo se llama? Pues sí, ¿cómo llamarle? Líderes de la historia política, pues les han sucedido cosas azarosas, fortuitas. La historia de Napoleón, por ejemplo, es una causa de accidentes y de cosas fortuitas que parecía que siempre lo favorecían y hasta que no. Hasta que todo le va mal, ¿no? Y cuando te va mal, pues te va mal y no hay manera de darle la vuelta. Entonces parece como que hay una predeterminación. En el caso de Leibniz es todavía más interesante porque está todo esto en la Teodicea, que si no han leído la Teodicea tienen que leerla, ya, además es divertidísima. Desde el punto de vista de la mente divina, pues todo está determinado, está calculado. Lo que pasa es que nosotros no podemos saberlo. Entonces la famosa idea de que este es el mejor de los mundos posibles, no es un optimismo ramplón y digamos y tonto, ¿no? Sino que es Dios sabe lo que hace, en el sentido de que Él está construyendo las causas y haciendo equilibrios para que las cosas funcionen. Y lo que nosotros observamos como hechos negativos, desafortunados, tragedias, males, que hay el mal físico, el mal metafísico, el mal moral, ¿no? Que son las desgracias que las fuerzas de la naturaleza causan, la enfermedad, la muerte, la caída de imperios, pero también la maldad humana. Todos esos males llevan en una cadena de hechos causales a hechos mejores. Y Dios siempre tiene un plan mejor que tú no sabes cuál es. Es genial la explicación, ¿no? Y sí es optimista, pero no tontamente optimista, ¿no? Porque eso ayuda a interpretar los hechos desafortunados como necesarios, dice Leibniz, o sea, no irracionales, no inexplicables, sino que al fin y al cabo también son necesarios y tienen una explicación que en ese momento no puedes tú encontrar, pero que algún día vas a encontrar, ¿no? En la cadena de los hechos. Entonces, como ven, hay continuidad y descontinuidad. Y entonces, en el existencialismo que sobre todo Nicole adjudica a Heidegger, por ejemplo, no habla tanto pues no habla ni de Sartre ni de Camus, no los pela, que son los verdaderos existencialistas, ¿no? Porque ya saben que al principio, todo en los 40, 50 se decía que Heidegger era un existencialista y pues nunca lo fue, ¿no? Él mismo reniega de ese mote, porque no quiere que lo confundan con esos franceses, ¿no? Y dice, yo no soy existencialista, ¿de dónde sacaron eso? Pero ahí la cosa es que, ya les decía la vez pasada, por lo menos en Ser y Tiempo, la historicidad del Dasein, pues es una vivencia muy individual, irracional casi, solo remitida a la finalidad que es la muerte, ¿no? Entonces, claro, pues claro que tiene sentido en ese sentido la vida, porque hay un término final, necesario, implacable, que ordena toda nuestra conciencia, digamos, del presente hacia el futuro, ¿no? Y que da sentido a la existencia, pero no hay tal cosa como historicidad porque desaparece la colectividad, no hay para Heidegger esa dimensión, nunca se ve bien. Pero bueno, entonces el existencialismo, según Nicole, también diluye la verdad histórica, ¿no? Porque la encierra en la experiencia muy individual, ¿no? ¿Se acuerdan lo que decían? Bueno, estas famosas frases de Sartre: el ser humano no tiene esencia, solo tiene existencia y luego va haciendo su esencia. Es una frase absurda, ¿no? En sentido ontológico, dime si no, Carlos, es absurda. ¿Cómo que no tiene esencia? ¿No? Que él simplemente quería, bueno, que decir, está abierta la historia y no puedes predeterminar y es como liberarse de todo tipo de determinaciones. Es un buen desideratum, pero no es una verdad real, porque hay muchas determinaciones biológicas, fisiológicas, neurológicas, sociales, económicas, psicológicas, hasta hormonales, ¿no? O sea, estamos claramente determinados por todo. Eso no quiere decir que el azar no nos lleve a muchas cosas que no sabemos cómo. Sí, ese es algo, sí. Sí, sobre el existencialismo, la ruta del índice de Ajá. También creo que hay, de alguna forma, no es que Kierkegaard, ¿no? Kierkegaard es cierto que se considera el protoexistencialista, pero Kierkegaard, acuérdense, tiene una lectura, pues sí, religiosa de la vida, ¿no? Es más estética, si quieren. Tiene más sentido desde ese punto de vista, que es como cómo se construye la experiencia personal del sentido de la vida, lo religioso, lo trascendente y tal.
y es el primero que habla del angst, ¿no? De la angustia, del temor, del terror, de sentimientos muy poderosos, pues que sí definen la experiencia individual a lo largo del tiempo, ¿no? Y marcan épocas. Entonces, bueno, en momentos de guerra, de convulsión social, pues cómo no la gente va a estar angustiada y con una zozobra, ¿no? Porque hay incertidumbre sobre el futuro, porque las cosas no van bien, ¿no? Cuando una persona enferma, pues sí, obviamente va a tener una visión muy distinta de lo que viene después, ¿no? Y si estás muy ya claramente enfilado hacia el fin de la existencia, pues claramente tu visión del mundo cambia, ¿no? O lo que dice Heidegger es que, bueno, la muerte pues siempre está ahí presente y debería ser lo que te ordene todo el sentido de tu existencia, ¿no? Y Kierkegaard también habla un poco de eso, pero no se clava tanto en, no me acuerdo, en la experiencia de la muerte como tal, ¿no? Sino más bien como en esta especie de intento de trascendencia que ya no puede basarse en las típicas ideas dualistas de la tradición cristiana de que pues, tú confías en la inmortalidad del alma y la resurrección del cuerpo y ya. Que la neta no creo que nadie se conforme con eso, francamente, ¿no? Porque la cosa es aquí. Bueno, sí, entonces están esos dos extremos, según Nicole, el historicismo que a veces esquematiza, como el de Hegel, ¿no? En estructuras de razón pura, que crea discontinuidades y como que categorías, pues, ¿no? Con las cuales se pueden explicar los hechos históricos a grandes rasgos, como en una historia colectiva global, digamos, pero diluye mucho los hechos individuales y acaba siendo también pues, muy fragmentaria, ¿no? Por lo menos yo diría con una marcada discontinuidad. Y en el caso del existencialismo, pues lo encierra en una visión totalmente subjetiva, individualista, que parece que se pierde la historia colectiva, ¿no? Y en realidad, pues no vivimos así. Digo, uno se puede aislar y puede creer que está solo en el mundo, pero no es así, ¿no? O sea, el hecho de que necesitas comunicarte o interactuar con otras personas. Y pues la vida de cada quien, una forma de explicar, por ejemplo, las biografías filosóficas, es un recurso muy sencillo que siempre es útil. Cuando atendemos al contexto histórico de una filosofía, pues se nota como la comprensión, diría Dilthey, ¿no? Verstehen, la comprensión del contexto histórico, cultural, pues claro que sí influye en la filosofía de qué está pensando la gente y qué está pensando como problema, ¿no? O sea, por más, los filósofos no están fuera del mundo, la gran mayoría, al revés, están muy metidos en el mundo y sus ideas más abstractas y más aparentemente desconectadas de la realidad, no es cierto, están pensando en la realidad social histórica, ¿no? Y entonces les digo, cuando uno hace la biografía intelectual de un pensador, pensadora, pues claro que conviene ver el contexto histórico y en dónde se formó, qué estudió, qué leyó, con quién estudió, qué ideas recuperó, ¿no? Que a veces no sabía exactamente de dónde venían esas ideas, pero oyó o le dijeron o tuvo un maestro ahí que le dijo tal. Y resulta que tiene una influencia de pensadores del pasado que están muy activos, que están ahí todavía presentes, a veces tergiversados, obviamente, pero de debates en ese momento muy importantes. Yo ahorita que lo tengo fresco, el contexto de Spinoza, por ejemplo, es impresionante. Toda la filosofía que arrastra desde la tradición judía y andalusí, judía y árabe, en concreto, que ese es para mí un tema fascinante, la interpretación del intelecto agente que proviene de la lectura del tratado de la Psique de Aristóteles, de cómo se leyó a lo largo del tiempo desde Alejandro de Afrodisia hasta Averroes, y le llega, según mi hipótesis, a Spinoza por vía de su lectura de Maimónides y de Gersónides, que es un autor ya un tanto desconocido, que es un judío francés del siglo XIII. ¿Cómo ves? No leyó a Averroes aparentemente, pero le llegó. Y entonces la comparación, tras el reto de los textos, es impresionante. Entonces, el contexto, ¿y cuál es el problema? Pues la inmortalidad del alma y el dogma
judeocristiano de la resurrección y tal, ¿no? Entonces, Spinoza rebate esas ideas y dice, no hay tal cosa como inmortalidad del alma, ni mucho menos de resurrección en el cuerpo, solo hay eternidad en la mente. Sopas, ¿y de dónde sacó eso, no? Pues es el concepto de intelecto ajeno. No se lo inventó, pero no dice sus fuentes. Porque a lo mejor ni sabía de dónde salió eso. ¿Qué les parece? Entonces, en la historia, claro, estos autores, sobre todo Dilthey, está pensando en las ideas. No toda la historia son puras ideas, obviamente, pero en las ideas se plasma mucha de la actividad social, hechos económicos, políticos, ¿no? O de las ideas también se conectan con sistemas sociales, jurídico-políticos, incluso estructuras económicas, ¿no? Y entonces, vamos un poquito a Dilthey, lo que dice Nicole de Dilthey, muy a grandes rasgos, bueno, Dilthey, hay tres conceptos muy importantes. Bueno, ya dije uno, la diferencia que establece entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíritu. Las ciencias de la naturaleza explican los hechos a partir de causas materiales, empíricas, que ese es el modelo ya canónico, pues casi dogmático de la ciencia natural, ya para finales del siglo XIX y luego ya en el siglo XX, ¿no? Que, como saben, hay una exigencia de que las otras ciencias sociales se adecuen a ese sistema, o utilicen estadística, o cuantifiquen cosas, o midan algo, ¿no? Que es, por ejemplo, el positivismo, que intenta crear una sociología científica, ¿no? Que además es interventora, se supone que es una física social, exacto, que iba a intervenir en la sociedad para mejorarla, se supone, ¿no? Nunca lo hizo, bueno, o nunca lo hizo bien. Pero tampoco explicó mucho, ¿no?, de cómo funciona la sociedad, aunque sí, bueno, los sociólogos empiezan a entender patrones, rasgos, estructuras, categorías que se mantienen invariables en el tiempo o que se reiteran en una gran diversidad de sociedades y culturas, ¿no? La antropología misma, aunque la antropología del siglo XX es muy relativista y muy individualista, a mí, yo siempre tengo problemas con cierto tipo de antropología, pero a la larga acaban descubriendo lo mismo, invariantes, que son conceptos que a veces se prestan de una cultura a otra, en las lenguas, en los sistemas jurídicos, morales, políticos. Las ideas religiosas obviamente están compartidas en muchas tradiciones, ¿no? Y al mismo tiempo, pues marcar enormes diferencias, ¿no? Que eso Dilthey insiste mucho en estas estructuras. Y entonces las ciencias humanas, las Geisteswissenschaften, tienen no que explicar por causas naturales, sino comprender la experiencia propia de cada individuo o cultura, o época, o comunidad. Pero puede haber tantas como épocas, culturas e individuos puede haber, ¿no? Que es la diferencia entre la explicación y la comprensión. Y luego entonces construye ese famoso concepto que ya todo el mundo lo utiliza, que es el de la famosa cosmovisión o concepción del mundo, la Weltanschauung, que es ese conjunto de representaciones de ideas y de Ortega y creencias que se comparten en una colectividad y que forman como una estructura, como un marco, ¿no? Una especie de anteojos con el que vimos la realidad. Y estas diferentes formas de Weltanschauung no son conmensurables. Ese es el problema que hereda Dilthey, ¿no? Tú puedes marcar que hay cierta sucesión de unas y otras, pero no hay ni siquiera una continuidad evolutiva que tú puedes decir se van desarrollando así, o de esta surge esta, o esta es mejor que esta, ¿no? Tampoco tiene sentido compararlas. No hay una mejor que la otra, de hecho, ¿no? Y ahí introduce un problema de pues, cómo entonces valoras esa experiencia histórica, ¿no? Por cierto que yo no sé si Thomas Kuhn, si se leyó bien a Dilthey o no, pero no lo refiere, pero no lo refiere. Probablemente lo haya recibido, aunque en la tradición anglosajona pues no se conocía muy bien estos textos. Pero bueno, cuando Thomas Kuhn habla de las revoluciones científicas, construye el concepto de inconmensurabilidad, que es de lo más problemático. Dice una teoría científica
que entra en crisis, pues, porque no puede explicar determinados hechos, o ahí tiene anomalías. Va a ser sustituida por una nueva, cuando aparece una nueva forma un nuevo paradigma de explicar, a veces por nuevas metodologías o técnicas o instrumentos de observación. Un ejemplo para él es siempre la física y la astronomía. Entonces, cuando aparece un nuevo paradigma, que hay una ciencia revolucionaria, su visión del mundo, eso sí dice, su visión del mundo es inconmensurable con la anterior. Entonces, el pleito no es simplemente epistémico, es casi político, y se da en comunidades científicas. Quienes defienden el viejo paradigma, pues casi siempre son los científicos más consolidados, más viejos, más conservadores. Y quienes defienden el nuevo paradigma son los científicos revolucionarios, más jóvenes, con menos peso, ¿no? Pero que están convencidos de las limitaciones, a veces serias, o dificultades de la vieja teoría. Y de repente pues cambian, entonces dice que es como un cambio total en la forma en que ven la realidad. Y esto lo explica bien con el paradigma copernicano, ¿no? Copérnico le cambia toda la visión a la tradición, y esa visión heliocentrista, ¿no? Destruye, y ya va digamos a poner como, no solo como falsas, como imposibles de probar las otras teorías geocentristas, ¿no? Que habían sido dominantes. Y bueno, dicho así a grandes rasgos, pues se entiende muy bien, pues un proceso largo y no sencillo, y ya en lo concreto, cómo fue el proceso de que los científicos llegaron al consenso, y de repente a todo el mundo dijo, pues sí, ¿no? Es claro que la Tierra no es el centro del universo y los planetas no giran alrededor de la Tierra. ¿Cómo se convencieron de eso, no? Entonces es un proceso político más que meramente epistémico. Igual iba a decir lo de que la Tierra es redonda, porque ahora hay terraplanistas, ¿no? que juran y perjuran que es un error la visión de que la Tierra es redonda. Quién sabe cómo le hacen, ¿no? Pero extrañamente se pueden negar ciertos consensos científicos. Entonces, en el caso de Dilthey, estas Weltanschauung, ¿cómo se dice el plural? Schauung, estas Weltanschauung, estas distintas concepciones del mundo, pues no son conmensurables en sentido estricto. Tú puedes decir, bueno, hay una sucesión, y parecen más como caracterologías, tipologías, como les decía, de formas como muy personales de la experiencia, justamente, de cómo se vive el mundo, ¿no? Pero eso nos lleva, pues, a problemas muy serios, porque entonces, ¿cuál es el fundamento de eso? ¿Será simplemente un mero carácter casi biológico o instintivo? Una tipología casi como pensaba la astrología, ¿no? Ah, si eres Tauro, tú ves la vida así, ¿no? ¿Tú que eres Piscis? tú Piscis, ¿no? Tienes estas características y ya te fregaste, porque siempre vas a ser así y asado, y vas a reaccionar siempre como, ¿por qué no? Porque ahí la teoría astrológica, bueno, pues obviamente no es científica, pues tiene una idea muy determinista, ¿no? O sea, según la posición de los astros, en el momento en que naciste, va a determinar tu carácter para toda la vida. Y vas a ser o un idealista, o un historicista, o un existencialista, es lo que no te dice la astrología, dependiendo de tu fecha de nacimiento y de la posición de los astros, porque lo importante es hacer la carta astral, ¿eh? O sea, la gente cree que con el signo ya, no, hay que hacer la carta astral. Me acuerdo que ahora está leyendo la biografía de Pessoa. Pessoa hacía sus cartas astrales, y también de sus heterónimos, de sus autores ficticios, de sus personajes. Y claro que calculaba, o sea, para darles una característica, y con eso se guiaba de cuál era la personalidad de sus heterónimos. Era genial el tipo, ¿no? Entonces, sí sabía hacer cartas astrales, es decir, a ver, espérate, ¿no? ¿Cuándo naciste y a qué horas naciste y tal? A ver, pregúntale a tu mamá. Pues las mamás a veces sí sabían, a veces no. Nos están viendo, ahora se ponen las actas de nacimiento, ¿no? Y entonces, esa es otra visión determinista de la historia, al fin y al cabo. No estoy caricaturizando, obviamente, que no es lo que está diciendo Dilthey, pero sí que hay unas estructuras que permanecen, ¿no? Como invariantes a lo largo del tiempo. Entonces, para Nicole, pues no hay un criterio que realmente pueda construir adecuadamente esa famosa crítica de la razón histórica, ¿no? Volvemos a caer
en el problema de la relatividad, ¿no? Y de cierta visión fragmentada, individualista de la historia. A grandes rasgos, luego regresamos un poco más a esos temas. Y luego entra con a ver si recupero aquí una de las citas de lo que dice Nicole. Sí. Es interesante, a mí sí me llama mucho la atención este texto en concreto, que aquí no se mete con Marx todavía. No. Lo hace después en la reforma de la filosofía, es ahí donde mete la crítica al marxismo en general. Pero es curioso porque finalmente digamos así, esta discusión sobre la historia, donde Dilthey se coloca, también está obviamente Hegel, pero también está el marxismo, que justo trata de dotarle de condiciones materiales, o sea, de dotarle de materialidad a la historia, ¿no? Entonces, digamos que, dicho de una manera muy rápida, así con brocha gorda, ¿no? El marxismo un poco lo que plantea es que son justo las relaciones concretas de poder, económicas y políticas, la constante, digámoslo así, que va marcando la dialéctica histórica a través de los actores sociales, digamos, que están en juego. Exacto. Sí, en los principios de la ciencia, ahí entra el tema de la causalidad histórica, ¿no? Y el marxismo, que ahí no habla mucho el marxismo, yo no creo, o sí, pero el marxismo fue una forma de determinismo histórico, de una explicación causal fuerte, ¿no? O sea, todo lo rige la lucha de clases y hay que ver la economía y nada más, ¿no? Y las ideas, esas son cosas superficiales, que eso no está en la superestructura y no sé qué. Esas tesis dogmáticas que además se enseñaban dogmáticamente, porque Marx nunca dijo exactamente eso, ¿no? Pero es una teoría más de ese historicismo que es determinista y al mismo tiempo es muy relativista. Porque entonces si todo lo resuelve la economía, ¿no? Todo lo demás parece accesorio, ¿no? Y entonces, como decirle, y entonces cualquier teoría científica social no tiene ningún sentido porque depende de las relaciones de producción y de quién tiene el control de los medios y no sé qué, ¿no? O puede llegar al absurdo de decir, no, es que hay una ciencia de la historia burguesa y una ciencia de la historia chida, proletaria, no burguesa. Que si hubo esas teorías, sí, pero pues no, obvio, o hay una ciencia de la historia o no hay una ciencia de la historia. O sea, hay una comprensión de la historia o no hay una comprensión de la historia, ¿no? ¿Sí ven? Entonces, por ejemplo, dice, esta es en la página, bueno, en esta edición del fondo 315, la inconmensurabilidad de lo espiritual con todo el orden de la naturaleza se funda para Dilthey no solo en el hecho de la espontaneidad y unidad de la voluntad humana, o sea, en la libertad, sino en el hecho de que lo material presenta los caracteres de articulación y divisibilidad espacial, así como una necesidad mecánica que determina el comportamiento de cada una de sus partes. El carácter distintivo de lo humano, por el contrario, es la temporalidad, ¿no? O sea, como que no se deja apresar en determinaciones materiales, justamente. Y ahí sí cae como una idea más, valga la redundancia, espiritualista de lo espiritual, ¿no? Claro. Como que las ideas, lo mental, el espíritu humano, no se puede reducir a esas categorías materiales o de análisis material, ¿no? Y entonces pues, esto es una manera de refutar también al marxismo, al supuesto materialismo histórico, ¿no? Que se decía en la dogmática de esa época era la verdadera visión científica de la historia, ¿no? Y era la que debían asumir todos los proletarios del mundo. Bueno, entonces llega Nicole pues es el último, prácticamente el último, no, el penúltimo capítulo es el de Ortega. Y ahí, este es su primer enfrentamiento. Este enfrentamiento con Ortega, como que un ajuste de cuentas teórico y al mismo tiempo personal, porque para la biografía de Nicole es muy importante, porque está haciendo como un corte con respecto a una figura dominante, lo sabe con toda conciencia, en la filosofía
como él dice, hispánica, en la filosofía en español, tanto en España como en Iberoamérica, porque además ellos como herederos de esa filosofía, como exiliados, representantes de la filosofía hispánica en América, como exiliados republicanos en América, pues obviamente en el caso de Gauss sí hay una fidelidad muy clara a la figura de Ortega, y Nicole no, va a romper, ¿no? Trata de romper teóricamente, pero es algo más que una ruptura teórica, o sea, tiene sentido en su biografía intelectual, porque para él es como el punto de emancipación, por decirlo así, ¿no? Y de construir otra cosa distinta, porque por eso publica El problema de la filosofía hispánica unos pocos años después, en el 61, en donde hace ese recuento histórico de las dos escuelas, que es la de Madrid y la de Barcelona, y del proceso de la filosofía hispánica, y ahí también reniega de Ortega, ¿no? Lo reconoce, pero al mismo tiempo trata de separarse, distanciarse y criticarlo. Y la verdad es que no lo logra mucho, en mi opinión. Y este capítulo, que en Historicismo y Existencialismo, que se publica en el 50, genera una reacción pues muy fuerte de José Gauss, que es el gran defensor de la filosofía orteguiana en toda Iberoamérica, porque no había otro, o sea, no había un discípulo mejor de Ortega que este, la verdad, era él discípulo. Pero resultó que era mucho más escéptico y más raciovitalista que lo que hubiera creído Ortega, ¿no? A juzgar por sus propios textos. Y entonces Gauss le responde con una reseña crítica muy dura que se publica en Cuadernos Americanos, que en el año 51, por ahí. Muy poquito después que se publica. De paseo por el historicismo y el existencialismo. Sí, a ver si la buscamos y la ponemos, porque Cuadernos Americanos ya está todo, está escaneado todo. Entonces la buscamos y van a ver, si la leen con cuidado, es durísima. Esto lo reseña muy bien en el libro que hace sobre la biografía intelectual de Gauss. Ahorita se me olvidó su nombre, nuestra colega del instituto. Dios. No. No, es ella. Ay, Dios. A ver, espérense. Me acabo de escribir un mail. ¿Cómo puede ser que me olvide de su nombre? Esto sí es una seria. Te les digo. Que es la biografía de Gauss, que construye a partir de todos la revisión de sus ¿cómo se llama? De sus archivos. Ahorita me voy a ir el nombre. Qué barbaridad. Y que ahí se muestra esta discusión tremenda que va a generar precisamente Gauss a partir de esa reseña muy crítica que le hace a Nicole, y Nicole contesta con una respuesta que después se publicará en la vocación humana. Es la misma respuesta que se publica como una réplica en Cuadernos Americanos, en el número siguiente, que de hecho, según lo que nos dice nuestra colega, hay un intento de Nicole por hablar con Gauss, decirle que por qué no discuten el tema y lo debaten y tal, porque no sé por qué él se entera antes de que se publique de la crítica, o alguien le chismea así de, ¿no? Esto va a ser una crítica que pues va a ser fuerte, ¿no? Y a Nicole obviamente eso le preocupa demasiado. Y lo que le dice Gauss es, no, usted publique su respuesta, ¿no? Le voy a publicar la reseña crítica y usted publica una respuesta. Y la respuesta de Nicole es larguísima, es muy buena. En realidad ya sale del tema de que se está discutiendo en el libro de
del historicismo y existencialismo, pero digamos que logra Nicole plantear con más solidez la idea que después va a desarrollar en la metafísica de la expresión, ¿no? O sea, que hay que buscar otras bases ontológicas por las cuales se puede explicar la dialéctica histórica y la forma en que el discurso va a narrar. Ahorita me va a aparecer la fuente del libro, pero es la biografía intelectual de Gauss. Espérenme. Y caramba, vean cómo a veces la memoria no da. Mira, en línea está y es un libro, bueno, ese es de los más importantes que se parece que aquí en línea está a ver, ¿cuál tienes? en la revista Filosofía y Letras, número 43-44, correspondiente a julio-diciembre del 51. Ajá. Aquí en el índice está la reseña de Gauss. José Gauss está de paso por el historicismo y el existencialismo. Ajá. Y aquí mismo hay un texto de Nicole que se llama Diálogo de filosofía entre el autor y el crítico. Hasta ahí empezaron a combinar la discusión. Ahorita lo voy a El de Nicole se llama Diálogo de filosofía entre el autor y el crítico. Sí, entonces se puede rastrear ahí y bueno, lo que queda claro es que el debate entre Gauss y Nicole excede ¿por qué no apareció? Aurelia Valero. Aurelia. El libro se llama, aquí está, José Gauss en México, una biografía intelectual del 38 al 69. Entonces Aurelia hace esa reconstrucción del debate y muestra que supera con mucho ya el asunto de la interpretación de Ortega y Gasset. Lo que empieza siendo una disputa sobre la interpretación de Ortega y Gasset se convierte en una disputa personal de los dos pensadores. Nicole ya maduro, ya habiendo ganado mucha seguridad, digamos, en sí mismo, y Gauss, que es en ese momento pues ya el gran profesor y director de seminarios en esta facultad, ¿no? Y que tiene una influencia muy importante en el Colegio de México, en la publicación de muchas obras que se empiezan a realizar y que empieza a historiarse la historia del pensamiento iberoamericano, que esa es la gran aportación de Gauss, yo creo. Fue esa, ¿no? La de iniciar sus estudios en los que se formaron al principio todos los del grupo Hiperión y la que realmente siguió haciendo todo ello fue Carmen Rovira, como una de las discípulas de ese seminario, ¿no? Villoro, por ejemplo, publica el libro sobre la independencia, muy a los inicios, y luego abandona esos temas y va a regresar a ellos mucho tiempo después, ¿no? Después de un largo periplo. Pues entonces Gauss se introduce la idea de que hay que historiar, que hay que estudiar históricamente el pensamiento iberoamericano y mexicano en particular. No con una visión diltiana, ¿no? Ahí sí es más abierto si quieren. Y entonces la disputa que hay sobre las tesis y la lectura de Nicole sobre Ortega y Gasset es sobre la precisión, ¿no? que Nicole tiene sobre la lectura de los textos de Ortega, y no que Gauss discrepa gravemente, ¿no? ¿Qué dice Nicole sobre Ortega y Gasset? Que le pareció tan escandaloso. Entonces ese es el problema, ¿no? Vamos a ver grandes rasgos. Bueno, hoy la vez que venga también seguimos hablando de esto. Pero bueno, hay varias fórmulas que también se consideran clásicas en el caso de Ortega. Se suele pensar, como les digo, que la filosofía de la historia de Ortega empieza desde muy en los inicios, en el texto del tema de nuestro tiempo, en el 24, en las Atlántidas, no, en el 23, el tema de nuestro tiempo, en las Atlántidas, el 24, y llega hasta Historia y Sistema, ya en los años 50, es de los últimos textos. Pero hay un texto que luego se olvida y Nicole no refiere o no leyó, que es la meditación de la técnica. Por cierto, tiene una connotación histórica muy importante.
porque ya Ortega no solo hace una especie de visión muy a los grandes rasgos de la historia de la técnica, sino que está pensando esta relación tensa entre la humanidad y la naturaleza, que se muestra en la técnica. O sea, la técnica dice es como una rebelión contra la naturaleza, y ahí dice cosas Ortega que siempre son complicadas y para mí equivocadas. Dice, la técnica es una especie de sobrenaturaleza, ¿no? Y eso no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, lo que sí tiene sentido es que mediante la técnica se expresa una tensión entre las determinaciones naturales y la idea humana de superar esas determinaciones naturales, porque si la técnica es el esfuerzo que los seres humanos han hecho para no tener necesidades naturales o para que las necesidades naturales no sean lo primario, o no sean lo más urgente o no sean lo más importante, ¿no? Esto lo relaciono porque en Historia como Sistema, pues sobre todo aparecen esas famosas tesis de que dice Ortega, el hombre no tiene naturaleza, tiene historia. Otra tesis que también se presta a muchas interpretaciones, pero que en sentido estricto es falsa. Porque si los interpretas de una forma, digamos, aproximada, casi metafórica, ¿qué quiere decir esto? El hombre no tiene naturaleza, tiene historia. Ok, significaría, no puedes explicar la historia solo por causas naturales, biológicas, evolutivas, ¿no? Que se intentó en algún momento dado. Ni reducir la historia humana, la historicidad, pues el proceso mismo de la historia, a unos patrones muy regulares, determinados, ¿no? Hoy, por ejemplo, las neurociencias se podría ver ahora neurohistoria, por cierto, ¿no? Porque es como Dilthey, pero reloaded, ¿no? en forma neurocientífica, pues hay unos esquemas neurocognitivos, ¿no? Y a fuerza las sociedades pasan por estos estadios y las personas también y se diferencian de esta forma y no es que haya genialidades y tal, sino son estructuras, categorías que se repiten, ¿no? A lo largo de la historia. Bueno, entonces, si se entiende la tesis de Ortega de el hombre no tiene naturaleza, tiene historia, como no puedes explicarlo todo reduccionistamente por causas naturales, biológicas, etcétera, o neurobiológicas, pues sí, tiene sentido, pero está diciendo algo muy trivial, ¿no? Es obvio. Más bien, yo que siempre lo dijo con toda la intención de decir, no, muy en el sentido diltiano, tienes que encontrar otra forma de explicar, no por las causas biológicas naturales, sino entonces ahí caemos en una especie de dualismo, por causas espirituales, ¿no? Mentales, o como llamarles, puramente de las ideas, que es lo que hace que la historia se mueva. Porque para Ortega sí la historia tiene que ver con programas de vida, dice, programas o formas proyectivas de cómo nos imaginamos qué es ser humano. Y Nicole va un poco por ahí con la idea la idea del hombre, pues, ¿no? O sea, la idea del hombre es una proyección en el tiempo de una figura, una forma de organizar la vida humana, ¿no? Entonces, toda la idea del hombre, el libro, que además es un libro muy erudito, del de Nicole, estudia la constitución de la filosofía. El tema realmente es el surgimiento de la filosofía, si lo ven así, ¿no? No como hizo Werner Jäger, que es la gran reconstrucción de toda la cultura griega, en todos sus aspectos, ¿no? Religiosos, artísticos, filosóficos, mitológicos, ¿no? Poéticos, o sea, por todo, la política, el arte, todo. Nicole hace un poco eso, pero más acotado, y el tema central, si se fijan, es el surgimiento de la filosofía, como la gran innovación, la gran creación helénica que se hereda al mundo occidental y luego a todo el mundo, y que según Nicole, la filosofía solo tiene un origen histórico muy claro, que es en Grecia, ¿no? Yo no sé qué dijo, pero obviamente no he estado de acuerdo con la tesis de León Portilla, ahora que se celebra el centenario de León Portilla, de la filosofía náhuatl, ¿no? Porque Nicole había dicho, no, la filosofía solo fue la de Grecia, punto. Eso es otra cosa, son cosmovisiones, son ideas religiosas, son no sé qué, son ideas morales, lo que tú quieras, pero filosofía solo surgió en Grecia. Esa es la tesis de Nicole, del origen helenocéntrico, pues, o la tesis, ¿cómo sería? Helenocéntrica de la filosofía.
que hoy en día se puede cuestionar, sin duda, ¿no? Pero, entonces, Nicole trata de indagar qué es esta razón histórica que propone Ortega y cómo es esto de que el ser humano no tiene naturaleza, sino solo historia, ¿no? Historia como sistema es un curso que desarrolla Ortega y Gasset en el año 41, creo que cuando está en Buenos Aires, en un periodo que está en Buenos Aires. Y las conferencias que ya están publicadas todas, sí son interesantes, son muy bien trabajadas y además muy elocuentes, porque Ortega pues, era muy elocuente. Pero Nicole también. Por eso pelean, porque hay una elocuencia en la pluma, hay un carácter ensayístico de estos dos pensadores muy notable, ¿no? Y Historia como sistema es un texto mucho más trabajado, más sistemático que los otros, sin duda. Entonces, Ortega parte de las primeras ideas de esta fórmula de la razón vital que trata de encontrar una mediación entre el racionalismo, ¿no? Típico de la modernidad, Spinoza, Descartes, incluso Leibniz, y lo que se llamaba en ese momento el vitalismo irracionalista, ¿no? Muy a la Kierkegaard, ¿no? De que no hay, Nietzsche, sobre todo. Pues trata de hacer una síntesis que tampoco lo logra del todo, que le llama, es que creo que no le llama así, pero le llaman raciovitalismo, ¿no? O sea, la idea de que la razón responde casi biológicamente en realidad a las circunstancias de la vida. Y por eso su explicación de la técnica responde a las necesidades y gracias a la técnica hay historia. Gracias a la técnica no es nomás que se construyen artefactos, sino se crea un mundo sobrenatural, dice Ortega, ¿no? Por encima de la necesidad natural, por encima de lo biológico. Pues. Idea que Nicole va a repetir. Déjenme decirles. Entonces la técnica es la clave de la historia. Entonces la explicación es de alguna manera material, pero no en la forma marxista, de que solo se ocupa de las relaciones económico-políticas, ¿no? Sino Ortega hubiera construido, pero no lo hizo así, creo yo, una filosofía particular de la historia basada en la historia técnica. Y sí describe grandes momentos de la técnica, ¿no? Es la técnica del artesano, la técnica de la manufactura y en la época contemporánea es la técnica total, digamos, ¿no? La técnica en que la actividad pero Ortega y Gasset en la lectura que hace Nicole pues no acaba de resolver los problemas mismos que plantea sobre la historicidad, que es no solamente el problema de la sentido que cobran esos procesos. Por ejemplo, en la página 351 dice, los temas de la vida, la circunstancia y la perspectiva son claramente congruentes unos con otros en el pensamiento de Ortega, pero su conjunto revela una forma no menos clara de individualismo relativista. El mundo es un horizonte cuyo centro es el individuo, dice Ortega, está citando a Nicole. Este vitalismo egocéntrico viene a ser, pues, una nueva versión del idealismo, a la reducción de todo a términos de conciencia, ontología empírica o trascendental que intentó llevar a cabo el idealismo, corresponde ahora en el perspectivismo, que así se lee.
no poder a veces compartir o comunicar, y la experiencia colectiva parece diluirse entonces en la perspectiva de cada uno, en todo caso, o la experiencia completa de la humanidad se diluye en la perspectiva de cada cultura o de cada comunidad, ¿no? En esos dos niveles entonces se fragmenta y hay una visión discontinua del proceso. Entonces dice Nicole: insistamos también, pues, la cuestión tiene importancia decisiva en la filosofía contemporánea. Lo que se ofrece en perspectiva es el panorama. La verdad no se ofrece, la percepción capta las cosas, pero la verdad la busca el logos. El más elemental hablar de las cosas produce ya un desbordamiento de esta supuesta perspectiva individual limitada. El diálogo es una efectiva trascendencia de la pura subjetividad, lo cual significa que esa subjetividad pura no existe. Tampoco existe la pura individualidad colectiva, época-pueblo, pues la historia es el diálogo de una época con otra, de un pueblo con otro pueblo, ¿no? Entonces Nicole trata de subrayar la continuidad, el diálogo, la interacción, y tanto individual como colectiva, ¿no? Y todo el tiempo está buscando cómo superar ese peligro de la fragmentación, vamos a decirle así, tanto individualista como, o digamos, multiculturalista de la experiencia histórica, ¿no? Por lo cual, ahora, si se dan cuenta hoy, pues lo que es casi sentido común es ese relativismo o bien multiculturalista o bien individualista, ¿no? De que cada cabeza tiene una experiencia propia del mundo que es inconmensurable con la de otra, o cada pueblo tiene una visión de la historia que no se compagina con la de otro. ¿De dónde sacan eso, no? Cuando dice Nicole, hay un diálogo permanente, hay una continuidad, ¿no? Hay presencia del pasado en el presente, hay potencialidad de aquello que no se realizó en el presente, de aquello que en el pasado no se realizó, pues, y hay comunicación y comunidad mediante el logos. O sea, hay una realidad común en la experiencia histórica. Y entonces va en todo este capítulo. Bueno, por ejemplo, esta parte. La obra de Ortega, desde la página 356, puede dividirse en dos periodos principales, cada uno de ellos divididos en dos etapas. La vida humana es el tema expreso latente que predomina en todas ellas, ¿no? O sea, la preocupación fundamental de la filosofía orteguiana, y particularmente la filosofía de la historia orteguiana, es cómo pensamos la vida humana en un sentido más complejo, ¿no? Y no lo explicamos por causas naturales, sino por el proceso mismo de la historia. Todas están así mismo impregnadas de sentido histórico, pero las dos primeras etapas, dice Nicole, de estas cuatro, se caracterizan marcadamente por un vitalismo de tipo biológico. Al inicio sí parece pues sí, muy determinista. Mientras que en las dos últimas se observa una tendencia creciente del historicismo hacia la formulación del problema de su fundamentación ontológica. El trabajo principal de la primera etapa, y en el que culmina propiamente, es el libro El tema de nuestro tiempo, de 1923, en donde el tema de nuestro tiempo, el problema de nuestro tiempo, dice Ortega, es el de la razón vital, ¿no? Cómo encontrar una concepción filosófica de la razón anclada a la vida, pues, ¿no? No de la razón idealizada, no de la razón racionalista, y tampoco de una visión dualista, ¿no? De puro espiritualismo, a la manera del dualismo de la tradición judio-cristiana. En la segunda etapa se va a desarrollar todavía la cuestión referente a este vitalismo, pero aparece ya un estudio historicista, Las Atlántidas, de 1924, que podría llamarse de transición porque prepara el terreno para la formación de ideas características del segundo periodo. Este segundo periodo se inicia con la filosofía de Hegel y la historiología de 1928, y pidiendo un Goethe desde dentro de 1923. En la última etapa, la conexión entre historicismo y ontología aparece expresada inequívocamente en el trabajo que la caracteriza. Aquí está, Historia como Sistema, cuya primera versión es de 1935, fue como el primer curso que da Ortega. Entonces, ¿qué está diciendo Ortega? Historia como sistema. Hay un sistema diltianamente, ¿no?, de la historia, hay una racionalidad, hay una estructura, pero hay que explicitarla.
Y su manera de explicitarla acaba siendo perspectivista, dice, ¿no? O sea, con una forma sofisticada, pero al mismo tiempo un poco enredada de una dispersión que acaba siendo igualmente relativista. Y luego comenta, por ejemplo, en tanto que es un producto cultural y en tanto que es una de sus problemas, en tanto que sus problemas son universales, la filosofía ejerce siempre alguna influencia sobre la vida. Ciertas filosofías, sin embargo, manifiestan de manera más patente esa conexión de la ideología con la vida, bien porque se ocupen de la vida misma o porque planteen temáticamente la cuestión de las relaciones entre el pensamiento y la acción, o bien finalmente porque deriven de la teoría un programa de acción determinado. Aquí como que se refiere al marxismo casi, ¿no? A fines del siglo pasado y comienzos del presente surgen varias filosofías que podrían llamarse vitalistas y cuyo rasgo común es el antirracionalismo. Todas aspiran a reivindicar de alguna manera la vida, la acción, la experiencia directa de las cosas frente a los esquematismos del pensamiento puro. En verdad, esta es una de las características más señaladas de la época. En cada pensador se presenta con matices diferentes, pero el rasgo dominante es siempre el mismo. Entonces ahí agrupa a Nicole autores como Nietzsche, Dilthey y el propio Bergson, del que hay un capítulo también en el libro, y por supuesto Ortega, ¿no? Bueno, entonces, en grandes rasgos, ahora lo que hay que ver es cómo responde Nicole a estas críticas que formula a los historicismos y a los existencialismos en el problema de la historicidad de la ciencia y sobre todo el problema de la confrontación entre historia y verdad, ¿no? Como lo formula Nicole. Hay problemas muy serios ahí que no se han resuelto del todo, ¿no? O sea, no solo es si existe una ciencia de la historia o no, ¿no? Y cómo se debe desarrollar. Que en la herencia dilthiana no es solamente algo diferente a cómo se explica la naturaleza y los fenómenos, por ejemplo, evolutivos de la naturaleza. Se entiende que habría una lógica propia de los fenómenos evolutivos de la historia humana, ¿no? No por causas naturales, sino por su propia lógica. Esa es una, pero la otra es que cualquier ciencia, incluyendo por supuesto todas las filosofías, tienen un carácter histórico. Y como tal, pues de sentido común es pensar que entonces se relativizan y no pueden alcanzar ninguna universalidad, ¿no? Pero esa tesis siempre, digámoslo así, se retrotrae o se contradice, se muerde la cola, ¿no? Porque pues parece una afirmación universal. O si se la tomas en serio como una afirmación universal, entonces destruye cualquier tesis, ¿no? Que esa es la paradoja del mentiroso, ¿no? ¿Cómo era aquella que decían los sofistas, ¿no? Fulano. Ajá, es un ateniense, ¿no? ¿Es verdad lo que dice o es falso lo que dice, ¿no? Si es verdad, es falso. Si es falso, es verdadero, ¿no? Es una paradoja tremenda. Entonces, el relativista cae en lo mismo, dice el relativista. Todas las filosofías son relativas al tiempo y no tienen sentido más que en su tiempo histórico. Por tanto, lo que estás diciendo solo tiene sentido en tu tiempo histórico, por tanto es falso. Pero a lo mejor es verdadero porque entonces todas las filosofías son igualmente relativas, ¿no? Pero entonces ninguna puede alcanzar ninguna verdad universal. Entonces lo que estás diciendo no es ninguna verdad universal, por tanto ninguna filosofía es relativa solo a su tiempo, ¿no? ¿Sí ven? O sea, una paradoja inmediata. Por lo cual entonces dice Nicole, tiene que haber alguna manera en que logremos explicar el cambio histórico, que ese es el tema, el cambio, ¿no? Pero es la continuidad del cambio, la racionalidad del cambio, el orden en el cambio, porque es un hecho que las cosas cambian, que hay revoluciones, que hay cambios notables, que hay saltos en la historia, que hay también retrocesos, etcétera. Y también en la propia biografía personal incluso. Pero por otro lado, es un hecho que no solo como una aspiración, sino como una necesidad, la ciencia en general, como le llama Nicole, la filosofía y las ciencias,
aspiran o pueden o alcanzan a descubrir verdades que no se diluyen en el tiempo, pues, ¿no? Típicamente son las verdades de razón pura, metafísicas o simplemente de hecho, ¿no? Que van a marcar época, porque no es lo mismo cuando se llega a ese descubrimiento que antes de, o cuando no está claro, ¿no? Y en el caso de las ciencias, pues es muy notable, hay ciertas ya verdades, digamos, casi incontrovertibles, ¿no? Como hablábamos de la teoría heliocéntrica, ¿no? O sea, la visión del universo hoy en día, y eso que ninguno de nosotros ha ido fuera de la Tierra a verlo, pero por muchos indicios y argumentos y tal, ¿no? Nuestra concepción del mundo está ya fijada en esta idea heliocéntrica y además de una infinitud de sistemas solares, de galaxias, etcétera, en un mundo muy infinito como se lo imaginaba Nicolás de Cusa, ¿no? Entonces, eso parecen ya verdades incontrovertibles porque tienen un consenso suficiente a partir de evidencias y tal y cual. Entonces, ¿cómo es posible llegar a esas verdades que parecen ya casi axiomáticas y al mismo tiempo que todas las ciencias, por supuesto que son históricas y pueden equivocarse uno, y las tesis y las hipótesis, que finalmente eso son las teorías, hipótesis, pueden falsearse y demostrarse que estaban equivocadas, y entonces hay avance, ¿no? Hay controversias científicas y hay avance en este sentido porque se logra descubrir que alguna teoría sí está equivocada, al menos en algo o en todo, y entonces eso representa una revelación muy clara de una verdad. En la historia también pasa eso, ¿no? Y en la filosofía también, ¿no? Pero en la filosofía no se puede eliminar la historia anterior, no puedes decir, toda la filosofía de Platón es falsa, porque no todo es falsa. Unas cuantas tesis hoy podríamos decir, creo, la tesis de la inmortalidad del alma, pues por lo menos no se puede probar, ¿no? Eso invalida toda la filosofía de Platón, ¿no? Pero sí marca un hecho que sí la circunscribe a una concepción determinada que ha sido superada o ha sido refutada, ¿no? Por cierto que es Hegel el que en su visión sistemática de la historia de la filosofía dice, ¿no? O sea, todas las refutaciones filosóficas no implican tirar a la basura las teorías equivocadas, sino conservarlas. Esa es la famosa Aufhebung, ¿no? Niegas y conservas. Refutar una filosofía es explicar por qué se dio el error, por qué dijo Platón lo que dijo, ¿no? ¿Por qué Ortega está equivocado? Pues, cuando he dicho esas dos tesis de Ortega, la técnica es una especie de sobrenaturaleza y el hombre dice no tiene naturaleza, tiene historia, las dos tesis son falsas. Tengo que explicarlo por qué. ¿Y de dónde rayos salió eso, no? ¿Por qué llegó a esa conclusión el hombre? ¿Y por qué creo que está equivocado? Entonces, refutar implica conservar, explicar, justificar en el proceso de la historia. Pero esa intuición genial de Hegel se aplica a todo proceso histórico. En la historia nada se pierde, excepto porque se olvide o se destruyan los vestigios o los documentos. A ver, por ejemplo, si no existiera ningún códice o ningún vestigio arquitectónico de la civilización mesoamericana, ¿qué hubiera pasado? Es posible que hubiera desaparecido todo, que se hubieran cargado todo. Casi lo logran, ¿no? Sería muy difícil reconstruir ese periodo de la historia, que se hubiera quedado borrado, y la gente que tenía la memoria va muriendo, se transmite quizá oralmente, pero hoy sería muy difícil creer en ello, ¿no? Entonces es como una evidencia muy clara cuando uno va a una zona arqueológica, y a veces son ruinas y a veces no son ruinas. Entonces decirle ruinas a Chichén Itzá, esos no son ruinas, está casi enterito, ¿no? ¿No? O sea, es más que un vestigio, es una evidencia contundente de una civilización, de toda una concepción del mundo, de toda una técnica, de todo un trabajo
de relación con la naturaleza, no a la manera moderna de destrucción como tal, aunque sí acaban de destruir una selva, pero no con la idea de destruir, pues. Hay una permanencia, ¿no? Una actualización en el tiempo de ese pasado que nos hace notar un proceso, una continuidad en la historia, por lo cual eso no se perdió, o sea, está incorporado, pero negado. El problema en este caso es que sí está negado, muy negado, olvidado, escondido, no se comprende bien su sentido, ¿no? Y que eso es lo impresionante cuando aparecen todos estos vestigios de civilizaciones antiguas, son muy sorprendentes para las culturas modernas, porque las descubren ahí en las selvas, en los desiertos, las pirámides de Keops, ¿no? Y dices, órale, ¿y esto qué era, no? ¿Por qué hicieron esto? Y sorprende lo monumental, lo permanente, ¿no? Que siga existiendo eso en el tiempo. Y tienes que explicarlo. Entonces, pero está negado, ¿no? Ese vestigio que anuncia el pasado está en una forma negativa. Tienes que reinterpretarla, entenderla, comprenderla, ¿no? En eso Dilthey tiene razón, hay que comprender. Sí. Es que justo ahí, ahorita que sale el término, justo ese es el nuevo concepto que se le atribuye a Dilthey, o que renueva Dilthey, de la hermenéutica, precisamente. Justo el acto interpretativo, porque claro, la reconstrucción exige una alusión a significados, a sentidos, que, vamos a decirlo de esta manera, en parte rescatas de las ruinas o de los vestigios, pero en parte colocas del bagaje cultural que se tiene presente. O sea, es una especie de... Lo tienes que completar. Exactamente, ¿no? Sí, y la hermenéutica, bien dicho, es el origen de la hermenéutica, se dice, está en Dilthey. Pues eso, es que interpretar es completar. Claro. Completar un sentido, y ahí es cuando te puedes equivocar. Tu hermenéutica puede estar equivocada, ¿no? No hay manera, también se puede relativizar mucho de encontrar interpretación única y exclusiva y precisa. De hecho, ya interpretar implica una diversidad de interpretaciones, porque otra vez, cada quien la va a completar con su experiencia. Pero hay de interpretaciones a interpretaciones. Sí, pensé en lo mismo, ¿no? Que hay gente que dice, no, pues claro que son los extraterrestres, o sea, ¿no? No pueden haber sido los mayas, no pueden haber sido, naturalmente eran extraterrestres, eran gente muy inteligente, no somos nosotros, los humanos, no eran los mayas, ¿no? Y te acuerdas que, no, en la lápida tal, mira ahí se ve un cuate que trae como un casco, ¿no? Había esas interpretaciones mafufas. Entonces, es una interpretación mafufa, digamos, técnicamente hablando, que es lo que se llama una interpretación pues, un poco sesgada, ¿no? Entonces, hay de interpretaciones a interpretaciones, y otra vez volvemos a enredarnos en la relatividad de la interpretación histórica, porque el apotegma de Nietzsche, ¿no? No hay hechos, hay interpretaciones nomás. Todo lo que me digas de la historia es pura interpretación. Pues sí, pero hay de interpretación a interpretación. Y ese problema para Nicole, que van a ver, es una obsesión para Nicole en muchos de sus textos. O sea, ¿cómo hacemos coincidir o hacemos compatible el cambio histórico, la relatividad de las teorías, que es que las teorías obviamente se equivocan, están sesgadas, tienen limitaciones, o simplemente la hipótesis nunca se probó? Cualquiera, teoría científica o filosófica. Pero al mismo tiempo descubren verdades. ¿Y cómo es que salvamos la verdad en la historia? ¿Cómo podemos encontrar interpretaciones adecuadas que completen los hechos y que digan, mira, yo creo que sí, lo más probable es que así fue, ¿no? Que cuando entonces tú vas a una de estas zonas arqueológicas, ¿no? Y un cuate o cuata te explica bien, ¿no? Alguien autorizado por el INAH no te da la teoría de los extraterrestres, sino te dice, pues mira, que así, y le pregunto, bueno, ¿y las piedras de dónde las trajeron? No, pues que de acá, ya así, asado, ¿y cómo lo hicieron? No, pues que así, y entonces sabe por qué tal, y hay un vestigio, y hay un documento, ¿no? Pues no hay fotos, ¿no? Entonces ya, eso es una interpretación que va armando en la memoria, ¿no? Una explicación, una comprensión más amplia de un proceso que explica por qué eso está ahí, ¿no? Entonces resulta que lo mismo tenemos que hacer para las teorías
o científicas o filosóficas, explicarlas como esos vestigios, cómo es que llegaron a ser eso y cómo permanecen ahí, como lo que son. Y entonces, en el caso de la filosofía, sí está claro, ninguna filosofía se puede negar, se puede echar a la basura, porque es el testimonio de una época, de unos pensadores, de una cultura, de cómo vieron el mundo, en efecto, cuál era su Weltanschauung. Y pueden estar muy equivocados, como creo que Platón está equivocado en casi todo. Y eso no importa. Lo que importa es las ideas que heredó y los problemas que heredó la tradición. Ahora, de una interpretación relativista, de una manera hermenéutica, dirías, pues claro, Platón, como decía Whitehead, ¿no? Toda la historia de la filosofía son notas al pie de página de la obra platónica. Pues sí, todo está equivocado, porque se fueron sobre las tesis equivocadas de este hombre, el dualismo, el idealismo, ¿no? Un realismo metafísico muy pesado, la idea de, incluso de una especie de demiurgo, ¿no? Del mundo, pero sobre todo el dualismo, ¿no? Y hay otras cosas geniales de Platón que Nicole rescata y descubre y tal, pero no insiste en lo que hay que criticar de Platón, que es fundamentalmente el dualismo, que además ni siquiera son tesis originarias de Platón, son de tradición pitagórica, ¿no? Que son muy antiguas, muy, muy ancestrales, que quién sabe hasta qué origen tienen, en realidad no se sabe, pero que aparecen ahí. Entonces dice, hay dos mundos, ¿no? Y resulta que esta visión histórica de la experiencia corporal, ¿no? De la experiencia típicamente humana, no es la verdadera realidad. Sopas, ¿no? O sea, de ahí las visiones gnósticas y tal que decían, esta no es la verdadera realidad. Entonces, ¿cuál es, no? Todo lo que estás viviendo es pura ilusión, mano. Desde el punto de vista epistémico es muy fuerte, ¿no? Es decir, no entiendes nada de lo que estás viviendo. Y tendrás que llegar a otro nivel de conciencia o de vida en otra emanación, a ver si agarras la onda. Ahí es común. Sí. Sí, esto de que no sabemos qué es la realidad y vivimos en las sombras, ¿no? Como en la caverna platónica, ¿no? Tú ves puras sombras, mano. O sea, no sabes ver la verdadera realidad. Ay, ¿no? En fin, son tesis que tienen sentido, pero algunas pueden ser negadas tanto. Bueno, para resumir, ya vamos cerrando, ya me extendí muchísimo. Nicole va a plantearnos el problema de la verdad y la historia, o sea, cómo puede haber verdades en la ciencia, en sentido amplio, ciencias y filosofía, en el proceso histórico, a pesar de la relatividad y a pesar de los errores que siempre cometen las teorías, evidentemente, y de su carácter circunscrito a su época, a su visión del mundo. Con lo cual quiere decir, a pesar de las visiones de las Weltanschauung, ¿no? De las concepciones del mundo, hay algo que sí permanece, o algo que es continuo, ¿no? Y que sí es acumulativo en la memoria colectiva siempre y cuando se conserve, o sea, se puede perder. Mañana, bueno, el día que ya nadie lea libros y solo la inteligencia artificial sea la que lea, ya nadie va a entender nada. Nadie va a saber nada, nadie va a acordar de nada, ¿no? Todo va a estar ahí, ¿no? Y le dices a los chats, recuérdame tal cosa, ¿no? Ellos son los que van a saber, tú no. Mientras la memoria colectiva permanezca y exista gente que pueda actualizar el sentido de los textos, pues habrá una cierta idea de continuidad, ¿no? Puede que se pierde. Si de repente, es como para novela de ciencia ficción, si todo el mundo de repente perdiera el sentido del lenguaje y no pudiéramos interpretar los signos lingüísticos en ninguna lengua, ¿no? Una cosa así como la ceguera de Saramago, que de repente nadie pudiera leer los textos y dijes, ¿esto qué es? No, yo no sé qué dice, pero en ninguna lengua, que perdiéramos la que es meramente convencional, ¿no? La memoria para interpretar los signos, se perdería toda la historia. Todos los documentos no tendrían sentido, ¿no? Serían absolutamente crípticos, ¿no? O sea, no se podrían ni leer ni interpretar. Que es un poco el problema de los textos que tienen vida propia, ¿no? Están sujetos a interpretación siempre, por supuesto, pero gracias a que sí seguimos teniendo la clave para leerlos.
que era lo que pasaba con los jeroglíficos y con la escritura maya, ¿no? Si no, cuando no tienes la clave, no sabes descifrarlos, no sabes qué dicen, ¿no? Es totalmente inaccesible, ¿no? Entonces, en la historia se dan ambos procesos. Hay continuidad, hay discontinuidad, hay verdades que se descubren, hay hechos que permanecen, descritos por las teorías, y hay, por supuesto, errores y relatividad y un carácter temporal en ese sentido de cualquier visión del mundo o de cualquier teoría. Y eso se expresa en un diálogo permanente entre individuos, comunidades, filosofía, ciencias, porque diría Nicole, habría que ver que es el ser completo del ser humano que está mutando, ¿no? Y no solo sus producciones. El problema no son sus producciones, que se quedan ahí o no, o desaparecen, sino que el ser completo de los humanos va variando de forma y va proyectándose en formas distintas, ¿no? Bueno, pues hasta aquí entonces, bueno, la próxima seguimos con este texto. Luego entraremos a, entonces, que Aldo hable de Hegel y Bergson y Nicole, y luego tú regresas con los otros temas.